Gracias, Señor. Fue la sangre que vertió, que mis culpas se lavó. Bendito sea el Señor. Con la sangre de Jesús, mi conciencia me limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Gracias, Señor Todopoderoso. Bendito seas. Y vamos a leer conforme a tu palabra, recordando ese momento glorioso donde se dio cambio a un nuevo pacto, no por medio de corderos, no por medio de toros, no por medio de aves, sino por medio del Hijo unigénito de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue enviado no para servir, no para ser servido, sino para servir, y llevar en su cuerpo el pecado de muchos, no para condenar, sino para rescatar lo que se había perdido. En ese momento monumental que cambió todo, es que vamos a tomar esa lectura. Dice así su palabra, en el testimonio del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar del pan en este momento, y usando la costumbre de ese tiempo vamos a orar. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por el fruto de la tierra, Señor, el fruto del trigo, Señor. Te damos gracias porque fue tu idea, Señor. Tú le diste crecimiento, Señor, y así como nutre físicamente y fortalece y da fuerza, Señor, te pedimos que espiritualmente, Señor, al recordar tu cuerpo y al ponerlo como tu cuerpo, Señor, nos nutra y nos fortalezca espiritualmente, Señor. Renueve, Señor, nuestro deseo, Señor, de vivir conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, que sea una celebración, Señor, que sea un agradecimiento, Señor, que sea una renovación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a tomar del pan. El Hijo de Dios, Dios encarnado, 100% hombre, 100% Dios, dejó rasgar su cuerpo, ser mutilado por cada uno de nosotros para que tuviéramos acceso, no nada más al lugar santo, sino al mismo lugar santísimo. Bendito sea, Señor. Santo, poderoso, bendito Señor. Después de tomar el pan, continúa la lectura. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa,
La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a tomar de la copa, abrirla. En el nombre de Jesucristo, conforme a lo que el Señor nos ha mandado, damos gracias a Dios. Damos gracias, Señor, por el fruto de la vid. Gracias, Padre Todopoderoso, porque fortalece, porque da nutrición a nuestra vida. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por lo que ahora representa la sangre que nos ha limpiado de todo pecado, que nos ha hecho hijos y nos ha dado un lugar en la mesa. Pasamos de condenación, de tinieblas a luz, a ser llamados, a ser hechos hijos de Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, que sea en este momento renovada, Señor, nuestra intención, nuestro deseo de servirte, que sean abiertos nuestros ojos a la gloria de tu sacrificio, Señor, y que sea aumentada la convicción y la fortaleza de cada uno de nosotros, Señor, para rendir nuestras vidas, para servirte, para glorificarte, conforme a tu voluntad y en el nombre de Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén. Vamos a tomar de ella. Dele gracias al Señor con sus palabras. Dele gracias al Señor con su corazón. Cuando faltan las palabras, cuando falta la sabiduría, simplemente diga gracias. Gracias, Señor. Cuando falta para alabarle, simplemente diga aleluya. Aleluya, Señor. Bendito seas. Gloria a tu santo nombre, Señor. Santo, santo, glorioso Dios. Eres bueno, Señor, eres bueno, Señor. Adórele, adórele. Y gócese porque Él ha rescatado nuestra alma. Aleluya, gloria, intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya. Gloria sea a Cristo. Bendito Cristo, declarado Aleluya. Intercambio. oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, glorioso intercambio, bendito por tu sacrificio, bendito Señor Salvador. Aleluya, glorioso intercambio, oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, Glorioso intercambio. Gracias, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Bendito sea, Señor. Santo, santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gloria a ti, Padre Todopoderoso. Dele un aplauso al Señor, mis hermanos. Gloria al Señor. Y no es que sea carnal darle un aplauso al Señor, sino lo espontáneo, cuando el corazón no sabe qué hacer. Y simplemente dice gracias, aleluya, y bate sus manos en honor al Señor. Es bueno estar en la presencia del Señor, amén. Puede tomar su asiento, los niños pueden pasar a sus clases.
Gloria al Señor. Y usted que se queda aquí, vamos a abrir la palabra al capítulo 5 del libro de Hechos, del 27 en adelante. Del 27 en adelante. Le pedimos al Señor por aquellos que les toca instruir a los niños, que el Señor les dé sabiduría. Por nuestros niños, para que en toda su energía tengan un momento de devoción. Y sobre todo, creemos y sabemos que la palabra de Dios es poderosa, que haga un cambio, que toque a los niños y también a nosotros. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, a tu palabra, Señor. Que reprendas todo espíritu contrario, toda distracción, Señor, toda vanidad, Señor, que quiera ocupar nuestra mente y nuestro corazón, Señor, en este momento, Padre. En el nombre de Jesús, reprende toda enfermedad, Señor, todo desconfort, Padre Santo, para que podamos ser buenos receptores, tierra fértil para tu semilla, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Te pedimos por los que están enfermos, Señor, por los que están de luto, Padre, para que conforme a tu bondad y misericordia, Señor, tú que nos entiendes más que nadie, obres en la vida de estas familias, Señor, obres en nuestro cuerpo, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Quita toda palabra torpe, Señor, todo pensamiento vano. Que tu palabra sea glorificada, sea recibida, sea puesta en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu. Bendito seas. Amén. ¿A cuántos les gusta sufrir, hermano? ¿Cuántos están dispuestos a sufrir aquí? La palabra sufrimiento, mi hermano, es definida como dolor físico o angustia emocional o social o espiritual, que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola. ¿A cuánto les gusta sufrir, hermano? Obviamente la respuesta es que a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir. Aún así, mi hermano, es inevitable. Hay varios tipos de sufrimiento. Y déjeme decirle que hoy entre este grupo, que puede que no sea muy numeroso, le aseguro que hay personas que están sufriendo en este momento, ya sea porque perdieron un ser querido recientemente o porque hace tiempo perdieron a alguien y ya están incompletos, porque tienen alguna enfermedad, porque están peleando o están luchando en contra de alguna enfermedad, porque hay viudez, porque hay divorcio, porque hay traición, porque hay abandono, porque hay sufrimiento, porque hay adicciones. El sufrir es incómodo, el sufrir es desagradable. A nadie le gusta sufrir, pero el pasaje que vamos a ver en esta mañana, considerando todas esas cosas, las cuales la Biblia también enfrenta y nos ayuda a hacer o a llevarlos más de cierta manera, el sufrimiento que vamos a ver ahora o que encontramos en este pasaje causa alegría. Aunque siempre es incómodo, aunque siempre es desagradable, casi siempre hay un sufrimiento que causa alegría, que testifica, que fortalece, que es indomable, y es el sufrir por la causa de Cristo. Es el sufrimiento que vamos a hablar en esta ocasión, mi hermano, porque esta sección destaca la alegría de los apóstoles al sufrir por su fe. Para ellos fue un honor de lo más alto ser considerados como dignos de sufrir, dignos de padecer, dignos de sufrir, ser humillados por causa del nombre de Jesucristo. ¿Estamos dispuestos a sufrir de esta manera, mi hermano? La iglesia de Estados Unidos en este tiempo
donde parece que nuestra mente, nuestra interpretación de este lado del cristianismo es que entre más bendecido estás, más prosperidad, menos enfermedad, menos luchas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a sufrir de la manera que vamos a ver aquí? ¿Por el nombre de Jesucristo? ¿Qué papel juega ese tipo de alegría cristiana en nuestras vidas hoy en día? Nos gustaría sentir ese regocijo que solo viene por medio del sufrimiento por la causa de Cristo. Esa es una pregunta que posiblemente es fácil de responder en la carne, pero espiritualmente no queremos responderla. O más bien no queremos que se den cuenta los hermanos. Pero es una pregunta que nos enfrenta en este día, mi hermano. En el contexto estamos en el capítulo 5, en el versículo 27. Aunque nos vamos a ocupar mucho del 41, vamos a entrar en el contexto. Usted sabe, después del sobrenatural rescate, un ángel libera a los apóstoles. Ahora por fin vienen los apóstoles y finalmente están delante del Sanedrín. Y dice el versículo 27, obviamente ellos quieren juzgarlo, los amenazaron anteriormente que no predicasen en el nombre de Jesús y ellos siguieron haciéndolo. La primera vez no podían castigarlos porque de acuerdo al sistema de ellos, cuando alguien era acusado se le tenía que advertir. Y si la persona decidía no seguir o obedecer la advertencia, entonces podían ellos castigarlos. Finalmente tienen la oportunidad de tenerlos a ellos. Y fíjese lo curioso, no les preguntan cómo es que salieron de la cárcel. ¿Cómo es que estando la celda cerrada, teniendo guardias enfrente, teniendo guardias en la entrada del templo principal antes de entrar a la celda, no les preguntan porque tienen miedo a la pregunta? La pregunta les puede resultar contraproducente, así de que no les interesa saber cómo llegaron, cómo escaparon. Simplemente quieren juzgarlos, dice el 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Los tienen enfrente ahora sí. Y es el sumo sacerdote, el mismo que habló con Jesucristo. Y está todo el Sanedrín junto de la misma manera que semanas atrás juzgaron al Señor Jesucristo. En su tercer juicio, si usted recuerda, el Señor lo pasaron, como dicen ahí, de Poncio, de Herodes a Pilato. 3 veces fue juzgado civilmente y no fue encontrado culpable. 3 veces fue juzgado religiosamente, ilegalmente, y no fue encontrado culpable. Solo la tercera vez estaban todo el Sanedrín reunido. Ahora están. Y de manera intimidante y de manera despreciante hacen esta pregunta. ¿Se da usted cuenta a veces cuando alguien te hace una pregunta, pero en realidad ya te está acusando, ya te está ofendiendo? Hacen esa pregunta simplemente por hacer. Y dice el 28, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Están siendo, mi hermano, cuidadosos. Odian tanto al Señor Jesús que, si se fija usted, se esfuerzan para no mencionar su nombre. Dicen, no os mandéis estrictamente que no enseñasen en ese nombre, pero no dicen el nombre. Y hablan de la doctrina. Tienen tanto odio, le ha pasado a usted, espero que no, pero cuando alguien tiene tanto odio contra una persona, no quiere ni mencionar su nombre. Se refiere a ese, o a esa, o a aquel, o a aquella. Y le dan vuelta. Ahora, sin querer están mencionando que lo exitoso que ha sido esa doctrina. Ahora la gente no solo son los milagros los que les llama la atención, es la palabra que ellos están dando. Están exagerando, pero en realidad están demostrando que Dios está haciendo algo. Dice que ha llenado a toda Jerusalén la doctrina. Fíjese la ironía. Ellos ven que el Espíritu se está moviendo en la gente y eso es lo que les está causando coraje. Resaltan el éxito de la predicación de ellos. Ahora, Pedro, mi hermano, los va a enfrentar. No le interesa, va a hablar de la misma manera. Ahora, lo que dicen ellos ahí, están diciéndole a Pedro, tú vas y predicas y nos estás diciendo como que nosotros matamos a ese Jesús. ¿Qué memoria tan corta tiene? Porque si usted recuerda cuando Poncio Pilato se da cuenta que el Señor
no es culpable, pero que ya no puede hacer nada, saca una vasija de agua y se empieza a lavar las manos delante de ellos y les dice, yo soy libre de esta sangre. ¿Y qué es lo que respondieron ellos precisamente? Sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahora están diciendo, ¿por qué nos acusas de esa sangre? Ellos mismos declararon que fuera sobre de ellos. Ahora los apóstoles, eso es de Mateo 27, 25, los apóstoles responden a la pregunta de ellos, repitiendo lo que dijeron la primera vez. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le están diciendo, ¿por qué siguen predicando de esa manera? Porque estamos obedeciendo a Dios por encima de ustedes. Acuérdese, mi hermano, que el cristiano es llamado a ser un ciudadano ejemplar, a someterse a la autoridad. Romanos 13 nos dice, hay ocasiones, mi hermano, que cuando gana una persona y está en el poder una persona que no nos agrada, decimos que el diablo lo puso ahí, que no hay que obedecerle porque es del diablo, y todas esas cosas son un poco ingenuas y un poco ignorantes de la palabra, porque la palabra dice que es Dios el que pone a todos los gobernadores. Y nos manda en Romanos 3, y también el apóstol Pedro en la primera carta nos dice que nos sujetemos a esas autoridades porque Dios las ha puesto para mantener el orden y para protegernos, mi hermano. Mucha gente odia a la policía, pero si alguien los está robando, ¿qué es lo primero que piensa? ¿A quién le habla? ¿A su compadre? ¿A su tío? ¿A la policía? Y muchas veces odiamos al gobierno. Ciertamente son imperfectos, pero la verdad es que Dios los puso para protección nuestra. Pero si ellas se sobrepasan o corrompen su autoridad, ordenando hacer lo que Dios prohíbe, entonces el creyente está en su derecho a desobedecer. Sea cualquier autoridad, sea civil o religiosa, como estamos viendo aquí. A veces hay gente que se cree Dios y empieza a imponer cosas o demandar cosas que la Biblia misma no hace. Y es necesario desobedecer. Estos que se creían ser la voz de Dios, quieren que se calle la voz de Dios por medio de la predicación del apóstol, y ellos les dicen, imposible, primero tenemos que obedecer a Dios. Quizás un ejemplo reciente de este tipo de desobediencia sea en los tiempos del COVID, mi hermano. Ya no me acuerdo qué año fue. ¿Fue el 2020 o el 2021? Yo no sé, el caso que no cumplí años esa vez. Así de que ese no me lo cuenten. Pero creían cerrar las iglesias, decían que era una prohibición tener grupos de personas juntas, pero las iglesias las querían cerrar, pero no los eventos deportivos, ni tampoco los bailes, ni las cantinas, ni donde hay desnudez y bailan ahí por dinero, eso no lo cerraban. Pero sí querían cerrar las iglesias, no en este estado, pero en otros estados, y muchas iglesias en esos estados se opusieron y dijeron, ¿cómo es posible que a nosotros sí nos quiera cerrar y a estos grupos no? Y decidieron, nosotros no vamos a cerrar. Desobedecieron porque prefirieron obedecer a Dios. Ahora en el versículo 30, Él va a expander y les va a volver a predicar, porque el apóstol no tiene miedo y lo que dijo una vez lo va a volver a decir. Y lo que sigue diciendo, aunque parezca duro, lo va a seguir diciendo. En ningún momento Él va a rebajar el evangelio para agradar a la audiencia que está escuchando o para librar su piel. Dice el 30, el Dios de nuestros padres, diciendo, no es otro Dios, el cristianismo no es una religión diferente al Antiguo Testamento. Yahweh no es otro Dios ajeno de Jesucristo, al contrario, es el mismo Dios, el Dios de nuestros padres. Levantó a Jesús, sí, ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó, a quien vosotros mataste, a quien vosotros fuiste, lo mataron colgándole en un madero, Dios le levantó. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Levantó a este Jesús, él sí dice el nombre, y le usa una palabra, príncipe es una palabra común. Pero Salvador es una palabra que solo se aplica a Dios. Y la está usando Él aquí demostrando que Jesús es príncipe y Salvador. Es el que prometió Isaías. Es el que dijo que un niño nos será dado, un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Y habla que sobre Él será el principado, aquí lo está diciendo. Y dice Padre eterno a Jesús, príncipe de paz.
Usa la palabra. En aquel tiempo la cruz, mi hermano, era tan ofensiva, tan asquerosa, tan detestable, que muchos no usaban la palabra crucifixión. Y los judíos la dejaron de usar. Ellos usaban ese texto de Deuteronomio 21, del 22 al 23, donde dice que una persona es colgada en el madero. Y por eso es que muchos cristianos, o muchos textos va a ver que no dicen cruz, sino que fue colgado en un madero. No querían usar esa palabra. Ahora, la acusación, mi hermano, él les dice, ustedes lo colgaron en un madero, los está acusando claramente, directamente. Pero a este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe salvador. No hay condenación, no hay acusación de decir, por eso Dios los va a mandar al infierno. ¿Qué es lo que hay? Una invitación a gracia para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En vez de retribución, habla de salvación. ¿Se da usted cuenta, mi hermano, lo increíble que es la gracia de Dios? A veces la gente al oír que son pecadores, ahí termina la conversación. Y no dejan, o a veces algunos hermanos se equivocan y predicadores cuando solo hablan de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios detesta, pero nunca abren la puerta a la gracia. El mensaje de salvación, el evangelio, empieza con nuestra necesidad, pero abre la puerta a lo que Dios ha hecho para limpiar nuestra necesidad. Así que él concluye diciendo, eso ha hecho Jesucristo. Ustedes lo mataron, pero Él ha determinado producir arrepentimiento y traer el perdón de sus pecados. Y él concluye la respuesta diciendo, y nosotros, los 12 que estamos aquí, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el Ruach, la tercera parte de la Trinidad, Él también es testigo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo, mi hermano, da testimonio de la resurrección de Cristo y también da testimonio de que somos salvos en el creyente. Es el que nos sella en el momento de creer. Pero obviamente ahí dice, da testimonio a los que han sido convertidos. El Espíritu está en los que obedecen. Y obviamente estos del Sanedrín no han obedecido a Dios. Aunque dice que alaban a Dios, no le han obedecido. Eso significa que el Sanedrín es carente del Espíritu Santo. Lo que ellos están haciendo, lo están tomando los apóstoles, la forma que Pedro les habla, el Sanedrín lo está tomando como una insolencia, como una falta de respeto, como unos pescadores de Galilea sin entrenamiento académico, sin haber estado sentados, sin ser parte del Sanedrín, sin ser de la tribu de Leví, se atreven a hablarnos de esta manera. Así de que, y mucho peor todavía, Pedro no quita el dedo del renglón. Cada vez que él predica dice, ustedes lo mataron, ustedes lo mataron, ustedes lo mataron. Pero Dios le ha exaltado, pero Dios le ha levantado, pero Dios lo ha sentado a su diestra. Así de que se llenan de furia. El versículo 33 dice, ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos. Y ahí se usa una palabra que es difícil de traducir. Porque enfurecer es la manera correcta de traducirlo, pero la palabra, si la tradujéramos literalmente, es como cuando a alguien le están serruchando la panza con un serrucho. Era tanto la ira y el coraje que ellos sintieron que era como que se estaban partiendo en dos de coraje contra ellos. Inmediatamente se llenan de furia. Acuérdese que la palabra de Dios dice que hay 4 reacciones al mensaje. Lo vimos la semana pasada. 3 de ellos es cuando alguien escucha la palabra y dice, no, pues está bien, no hay problema, cada quien que crea lo que quiera y simplemente sigue. Y otros que escuchan y dicen, eso es cierto y se les agrada, pero no deciden comprometerse. Y el tercero son los que se meten. El cuarto son los que buscan destruir el mensaje del Evangelio. Ahora, se llenan de coraje y deciden matarlos. Quieren matarlos, quieren brincarse toda ley, hacer lo que hicieron con Jesucristo, destruirlos de una vez. Pero una vez más Dios los va a salvar. La noche anterior fue por medio de un ángel, en esta ocasión va a ser por medio de un fariseo. Fíjese nada más, dice el 34. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, era una persona pesada, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Se levanta este señor, mi hermano, que tiene una historia
especial, está escrito en la historia del judaísmo como una de las personas más respetadas de todos los tiempos. A él no le decían rabí, a él le decían rabán, que quiere decir que tiene un máster en divinidad, que es una persona que decide y que manda a todas las personas. Es más, escribieron de él. Cuando él se murió, escribieron esto: cuando Gamaliel el Grande murió, la gloria de la ley cesó y la pureza y la abstinencia murió. Era tan respetado. Nosotros lo conocemos por esto aquí y porque también fue el tutor del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se sentó a los pies de Gamaliel. Era una persona muy respetada y muy sabia. Obviamente, si así hablan de él es porque nunca se hizo cristiano, quizás. Ahora él tiene la cabeza más fría. Él es fariseo, los demás son saduceos, están furiosos, no creen en la resurrección. Y Cristo habla de la resurrección, Pedro habla de la resurrección a cada rato. Tiene la cabeza más fría, no está guiado por el rencor del momento. Él ofrece su consejo y va a usar ejemplos que la gente se acuerda recientes. Lo saca para afuera para que no oigan, para que no se vuelva una locura. Y dice en el 35, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Creía que era alguien y terminó en nada. Hay un dicho que dice que mata la cabeza y el cuerpo se muere. Y a esa persona, literalmente, le cortaron la cabeza y la gente que le seguía se desanimó y se dispersó. No querían terminar igual. Segundo ejemplo, dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Cada que hacían un censo era porque iban a subir los impuestos, mi hermano. Y querían saber exactamente cuánta gente había. Y este dijo, no más impuestos, no tenemos por qué darle nuestro dinero al César. Nuestro dinero, nuestros impuestos le pertenecen a Dios, al templo. Y se levantó a la gente. Todo el mundo estaba de acuerdo en eso. Nadie quiere ser esclavo de nadie. Dice, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Se dio cuenta en Roma, mandaron un ejército, los mataron a todos. Ahora dice en el 38, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sean tal vez hallados ustedes que están luchando en contra de Dios. Les da un consejo sabio de cierta manera, mi hermano. Gamaliel no está aprobando el cristianismo, simplemente está siendo práctico. Usa ese ejemplo, probablemente se acordó de Deuteronomio, cuando en Deuteronomio dice, hey, si un profeta profetiza en el nombre de Dios, espérate. Y si se cumple, de verdad es profeta de Dios. Si no se cumple, no es de Dios. ¿Y qué hay que hacer con él? Matarlo a pedradas para que no corrompa la nación. Imagínense que hicieran eso en estos tiempos. O que hicieran eso hace 1900 y algo, cuando empezaron varias denominaciones heréticas por medio de profetas y profetisas. Pero a veces Dios nos da lo que merecemos. Y cuando nos descuidamos es que entran estas cosas. Pero en Deuteronomio dice eso. Entonces él está usando ese estilo deuteronómico, diciendo ahí, si es de Dios, por más que quieran no lo van a parar. Y es más, se van a encontrar en la cosa terrible de estar en contra de Dios. ¿Quién puede pelear contra Dios? Nadie. Pero dice, si no es de Dios, va a ser destruido como sucedió con estas dos personas. Su consejo es, aparte de práctico, es pragmático, mi hermano. Que es sensato, es funcional, no es heroico, nada, no está defendiendo a nadie, está siendo neutral, es adecuado. Y ahora su consejo tampoco no siempre es la medida. Hay veces que hay movimientos de Dios que Dios permite que haya persecución y que haya muerte y que haya derramamiento de sangre. Y sé eso que son buenos movimientos. El cristianismo en un tiempo en Armenia, que fue el primer país del mundo en recibir el evangelio como nación,
Constantemente han querido destruir la iglesia, los monasterios y todo eso. Y si usted dijera, pero ¿qué no Dios está a favor de ellos? ¿Por qué no sobreviven? No siempre la regla. A veces Dios permite que los malvados parezca que están ganando por un tiempo porque está probando a su pueblo. Porque nos quiere dar una lección. Así de que su consejo fue bueno para siempre, mi hermano. Y en algo que raramente sucedía, los saduceos deciden escuchar el consejo de un fariseo. Y dice en el 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. ¿Están de acuerdo? No los vamos a matar. Pero obviamente eso no va a calmar el coraje que casi los partió en dos. Así de que, ¿qué es lo que hacen? Los azotan. Y no crea usted que les dieron con un plumero. No crea usted que apenas los tocaron. No crea usted que fue con un cinto de cartón ahí su mamá que lo fue correteando por la calle. Fueron los azotes que le dieron al Señor Jesús. Excepto que en esa ocasión los judíos no usaban el gato de 9 colas, que era ese que tenía 9 giros de cuero y que tenía insertado pedazos de metal y de vidrio que desgarraba la piel. La intención era desgarrar. Era tanta la violencia que muchas personas no aguantaban los 40 azotes, se morían ahí mismo de shock. O a veces arrancaba tanto la piel que quedaban expuestos los riñones, algunos el hígado, todas esas cosas. Y al siguiente azote penetraba en uno de ellos y la persona ahí moría. El Señor Jesucristo así quedó demolido. Pero aún así llevó su cruz por un rato y aún así fue crucificado porque era necesario que así sucediera. Pero muchas personas morían en ese momento. Ahora los judíos, mi hermano, tenían determinado 40 azotes. Ellos no usaban las piedras, pero sí usaban un azote que tenía 3 puntas, 3 partes de cuero. Le daban por cada 2 que le dieran en la espalda, le daban 1 en el pecho. La persona era semidesnuda, amarrada en un tronco en el piso, de rodillas, ahí le daban 2, luego lo volteaban que quedara así, le daban 1. Aún así muchos de ellos no aguantaban. Dios o la ley había determinado no más de 40. Porque muchas personas no aguantaban y porque muchos se volvían tan violentos, posesionados por el diablo, que seguían golpeando hasta que la persona era destruida. El Señor había determinado, o la ley determina no más de 40, y ellos para no pasarse daban 39, por eso es 40 menos 1. Daban 39 así para no pasarse y excederse e ir en contra de la ley. Así le dieron a los apóstoles, mi hermano. Así los golpearon, semidesnudos. Quedaron sangrados, quedaron hinchados, quedaron llenos de moretes, quedaron deshonrados delante de todo judío, porque si a usted le pasaba eso era la peor deshonra. Quedaron humillados, que esa era la intención, bajar su autoestima tan bajo que dijeran, ¿para qué seguimos en eso? Si el Dios que dice que está con nosotros va a permitir que haga eso. Y quizás que empiecen ellos a pensar, oye, pero aquellos que andaban en el horno de fuego los sacó del fuego. Y a nosotros no nos hizo esto, aquí se acabó esto. Esa es la intención, destruirte, humillarte y dejarte por varios días bastante dañado. Pero todo eso sucedió, mi hermano, sangrados, hinchados, llenos de morete, deshonrados, pero nunca, esto sí no pasó, nunca derrotados. ¿Cuál es la reacción de ellos? ¿Qué debería causar ese sufrimiento, ese padecimiento? Si a nosotros lo leemos de rápido y decimos los azotaron y jaja, y no ni siquiera nos detenemos a pensar lo que eso implica. Y si nos ponemos a pensar lo que eso implica, la mayoría de nosotros, como dicen ahí en el barrio, le sacamos. O la mayoría de nosotros saldríamos de ahí como le acabo de decir, ¿qué Dios no es bueno? ¿Cómo permite que nos pase esto? Si estamos predicando su palabra, ellos son los desobedientes, nosotros somos los buenos, pues ¿de qué lado está Dios entonces? Pero ¿cuál es la reacción de ellos? Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del
nombre en N mayúscula, por causa de Jesucristo, de todo lo que Él es. Salieron gozosos de ese lugar. Obedecieron al Sanedrín que les dijeron no vuelvan a hablar. La respuesta corta es no, dice el 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. Y dice ahí predicar, pero en la realidad la palabra es evangelizar. Hablar del evangelio de Jesucristo. Es la primera vez que se usa la palabra evangelizar ahí en la Biblia. No dejaban de enseñar, que es instruir, y evangelizar, que es para la gente nueva que no conoce la salvación, a Jesucristo. Las dos cosas no se detuvieron. Más bien salieron gozosos. Es la primera vez que un cristiano recibe castigo en el nombre de Jesucristo. Ellos fueron los primeros, los apóstoles. Después va a haber otro que va a morir en el nombre de Jesucristo, el primer mártir. Pero en esta ocasión salen gozosos porque son dignos de sufrir. Para ellos, para padecer la afrenta, para ellos, mi hermanos, lejos de desanimarse, lejos de esconderse, atemorizarse, salen alegres, mi hermano. La pregunta es esta: ¿serán masoquistas estos compas? ¿Serán masoquistas? ¿Sabe lo que es eso? Alguien que tiene placer en el dolor, en el golpe. ¿O estarían locos, más bien? ¿Están locos? ¿Quién le dan golpe y golpe? Dame más. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mi hermano? No son ni masoquistas, porque a nadie le gusta el dolor. Bueno, algunos. Ni tampoco están locos, mi hermano. Porque hasta un loco después se va a enojar de tanto golpe. Para ya, compita. ¿Sabe lo que está sucediendo en realidad? Que eran cristianos que entendieron el propósito del creyente, mi hermano, y la raíz del verdadero gozo. ¿Y cuál es ese? ¿Que nos den latigazos? No, mi hermano, empieza de esa manera, hacer la voluntad de Dios y dejarle las consecuencias a Dios. Ellos entendieron, de ahí es donde nace el verdadero gozo, hacer la voluntad de Dios y dejarle a Él las consecuencias. Y si una de ellas es padecer, aleluya, es bueno ser digno de sufrir en el nombre de Jesucristo. Y segundo, mi hermano, entendieron que el sufrimiento por el nombre de Jesús o por la palabra de Dios es parecerse cada vez más a Cristo, es identificarse con Él. ¿Y no es acaso esa la meta del cristiano, ser más como Jesús? Yo sé que a veces cuando decimos eso estamos creyendo como caminar sobre el agua. Ser bondadoso. Que la gente diga, qué bien predica predica como ninguno. Siempre miramos ese aspecto de Jesús y se nos olvida que no puede divorciarse. La palabra Mesías no se puede divorciar de ser el ungido a ser el sacrificio de Dios por nuestros pecados. Y si queremos parecernos más a Jesucristo, no podemos divorciarnos de la autoridad, de la palabra y todas esas cosas buenas que deseamos hacer, que toquemos a los enfermos y se levanten para que digan, wow, este hermano. No podemos separarlo de la humillación, la deshonra, el golpe, la crucifixión. No podemos desarraigarlo de la cruz, mi hermano. Los milagros y todas esas señales fueron para demostrar que era el Mesías. Pero lo que Él vino a hacer primordialmente fue a morir en la cruz por nuestros pecados. Si solo hace milagros y se va, de nada hubiese servido eso, mi hermano. Él vino a poner su vida en rescate por muchos. Él vino a ser sacrificado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el sufrimiento, mi hermano, nos identifica. El sufrimiento del que estamos hablando aquí nos identifica con Él. Y es un privilegio, mi hermano, que no todos van a tener. Es un privilegio que no todos van a conocer, pero que algunos locos, como el apóstol Pablo, oraron para recibirlo. ¿Cuántos locos hay aquí, mi hermano? ¿Cuántos locos de esos hay aquí en este lugar? Que le pidan a Dios, Señor, no solamente quiero identificarme contigo en lo bueno, sino también en tu padecimiento, Señor. ¿Cuántos? O como dicen en el barrio, le sacamos. ¿Por qué es ese sufrimiento de esa manera? ¿Por qué produce ese gozo, mi hermano? Primero, una razón simple, nos identifica con el pueblo de Dios. Nos identifica. Es que en ese tiempo, mi hermano, déjeme decirle algo que es una verdad. Del año 1850 para atrás,
Al año 1850 para acá, el 51, si quiere decir, han muerto más cristianos. En esos 100 y algo años que haya, 100 casi 200, de 1850 para acá, han muerto más personas en el nombre del Evangelio que lo que murieron en 1850 años. Pero yo y usted vivimos en los United States. No nos damos cuenta de esas cosas. Hay un periódico que leo ahí que sale Christian Post. Yo sé que salen a veces muchos pastores fallidos, pero también sale persecución. Ahorita hay en el Congo, en Nigeria, en países de Asia donde ¿cómo se llama? Iba a decir Indianápolis, pero no es Indianápolis. Pero por ahí va, esa es la isla más larga del mundo, Indonesia. Ahí matan cristianos. En la India es contra la ley evangelizar, te quitan la vida. Todos los días salen ejemplos de personas que mueren. Este sufrimiento nos une y nos identifica con ellos de cierta manera, mi hermano. En el sermón del llano, porque el sermón del monte está en Mateo, el sermón del llano, que es parecido, está en Lucas. Dice el Señor en las bienaventuranzas, dice en Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. ¿Por quién? Por causa del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que debemos hacer? Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón, vuestro premio es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Te identifica con ellos, mi hermano. Note que no dice que busquemos el sufrimiento o que causemos que la gente nos aborrezca, porque sí hay cristianos así. Sí hay cristianos así. Y no por la cara nomás, no se crea. Porque hay gente que definitivamente se cree que camina sobre el agua y que en vez de convencer a las personas hacen que las personas se enojen. Había una iglesia, no sé si le tocó saber, no quiero ocuparme en ese tipo de personas, pero que cada que moría un soldado iban a hacer protestas ahí a decir, es el castigo de Dios porque Dios odia la guerra. Y si moría una persona homosexual, un muchacho en Wyoming, que murió, ese Dios, lo violaron, lo golpearon y lo dejaron colgando en un alambre de púas en forma de cruz. Unos que no eran cristianos, obviamente. Pero cuando lo estaban enterrando, esta iglesia fue a protestar, a decir, eso es lo que le pasa a todos los homosexuales, peor que Sodoma y Gomorra. Ese es un testimonio de Dios. Y cuando los correteaban decían, nos persiguen en el nombre de Jesucristo. No, te persiguen porque eres un detestable representante de Cristo. Esa es la verdad. No dice que hagamos eso, mi hermano. Simplemente con ser creyentes se van a odiar. Tampoco dice aquí que nos retiremos cuando eso suceda o que nos demos coraje o que tomemos represalias. Eso le hacían a los profetas. Eso le hacían a los profetas. Nosotros a veces nos concentramos en las hazañas de los profetas, mi hermano, así como en Cristo. No nos concentramos en leer toda la historia de ellos. Pero Hebreos 11 nos dice la historia de ellos. Nos dice acerca de estos hombres de los cuales no eran dignos. Esta tierra no era digna de recibir esas personas. Todos leemos, no, pues esto hacía el profeta fulano. Yo quisiera ser como este profeta, como aquel profeta. Pero en Hebreos 11, que no es, le voy a leer un poquito nada más en el Salón de la Fama de la Fe. Después de explicar lo que es la fe y de poner algunos ejemplos de los patriarcas, nos dice de algunos de ellos, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Ninguno de ellos se cuentan los profetas excepto David. Así como de Samuel y de los profetas. Eso es lo bueno, eso es lo que yo quiero, eso es lo que usted quiere, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos de extranjeros. Pero el 35 ya es un poquito diferente, desde ahí para acá no queremos. Las mujeres, las esposas o madres de ellas, recibieron sus muertos mediante resurrección, o sea que no se los devolvieron vivos, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Te dejo ir si niegas a Dios. No, a fin de obedecer, a obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos, prisiones y cárceles.
fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Anduvieron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, porque no tenían fe, mi hermano, porque no eran dignos, porque les faltó la fe, porque Dios, ¿qué es lo que dice de ellos? Y todos estos, aquellos que no les pasaba nada, y esos que sí les pasó, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Todos ellos tenían buen testimonio, todos ellos tenían fe, todos ellos. Pero algunos de ellos sufrieron. Isaías, ese que dice que algunos los serrucharon, aserrado en dos, fue el profeta Isaías. Después de grande, Manasés, el hijo de aquel que quiso vivir más años, que Isaías le dijo, prepara tus cosas, te vas a morir. Ezequías le dijo, no, yo quiero vivir, Dios, yo he sido bueno. Le extendió la vida y el hijo que tuvo fue de lo peor. Manasés persiguió a Isaías, Isaías se mete un tronco hueco de un árbol, le tapan la entrada y empiezan a cortar el tronco donde saben que está él. Y así murió él. Jeremías, arrastrado, golpeado, lo aventaban a pozos sin agua, se olvidaban de él. Lo humillaban, lo vituperaban, lo ofendían, lo querían cortar en dos porque predicaba la palabra de Dios. Elías se la llevaba deprimido por allá escondido, una mujer lo quería quemar vivo. Daniel fue el único que tapó la boca de los leones y no fue Daniel. Lo que pasa, estaba tan corrioso ya Daniel, tenía más de 80 años, que los leones dijeron, este no lo podemos mascar y lo aventaron. No se crea, fue Dios el que le tapó la boca. Fue el único que aparentemente la libró, pero a él no le tocó volver a su casa. No le tocó entender todas las cosas. El Señor le mostró cosas y dijo él, ¿cuándo va a ser? Y le dijo, Daniel, a ti no te toca, tú te vas a morir aquí. Tú no vas a saber. Ahora, este sufrimiento no solo nos identifica con el pueblo de Dios, nos identifica con Cristo, mi hermano. Después de que Pedro se aventó aquella claridad teológica impresionante cuando él dijo, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el enviado de Dios. Y que le dice el Señor, Pedro, eso te lo reveló Dios. Ya Pedro se sentía el teólogo por excelencia. Pero luego el Señor empieza a decir que es necesario que él vaya a Jerusalén y pase padecimientos y muera en una cruz. Pedro va y le dice, no, déjame te explico, tu hermenéutica está equivocada, déjame te amplío el exegesis, porque los Mesías no vienen a morir, los Mesías vienen a rescatar. Y el Señor le dice, no, al contrario, vengo a morir. Y es más, déjame decirte algo, Mateo 16 del 24 al 25. Cualquiera que quiera seguirme, a mí es necesario que tome su cruz diariamente. Tome su cruz diariamente. El que no lo haga no es digno de seguirme a mí. Y la cruz, estamos hablando de todo lo que significa la deshonra, el negarse a sí mismo, la negación, la humillación, el vituperio. Es lo que habla. Tu cruz aquí, el Señor no se refiere a tu suegra, mi hermano. No es que diga, no, pues cada quien yo llevo mi cruz, ahí tengo mi suegra, o el compañero de trabajo, o tu marido, o tu marida. La cruz significa seguir a Jesús, es morir a ti mismo, es crucificar nuestros deseos carnales, es obedecer a Jesús, mortificar nuestros planes, ponerlos delante de Él y decir, Señor, dame los tuyos, y hacer la voluntad de Jesús y dejarle a Él las consecuencias. Es obediencia en una misma dirección, al principio, en tu primer amor, durante, cuando parece que no escuchas, y hasta el final, mi hermano, hasta los últimos días, con la esperanza de dormirnos y poder escuchar al despertar, bienvenido siervo fiel. Con la satisfacción de decir, he corrido la carrera. Me esforcé, he corrido, he terminado. Lo único que me espera es oír mi nombre cuando sea levantado. Eso es la cruz. Y por eso dice el Señor tomarla todos los días. El apóstol Pablo decía, todos los días golpeo mi cuerpo. Ese sufrimiento no solo nos identifica con Él, es parte de nuestro llamado. El Señor dijo en Juan 15 del 18 al 20, el siervo no es mayor que el amo.
El siervo no es mayor que el amo. Así como persiguieron a los demás, así les van a perseguir a ustedes. Ustedes no van a estar exentos. Acuérdense de estas palabras cuando eso suceda. ¿Por qué les dice eso? Para que no se desanimen. Es parte también de nuestro propósito. Para eso fuimos. Si queremos crecer en Cristo de cierta manera, es parte, dice en Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Es un regalo. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Ese es un regalo, sufrir es un regalo, un propósito de Dios. Ya había dicho en el 27 y el 28, dice, no te compórtense, hermanos, como es digno del Evangelio. Porque si te traen correcteando porque eres, como dice Pedro, ladrón, mal hablado, borracho, entonces ahí te va a tocar. Pero si es dice al contrario, si es digno del Evangelio de Cristo, para que se vaya, sea que los vea, dice él, no importa, estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En nada estés intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Y por eso les dice, no nomás se te ha dado creer en Cristo, sino también que sufras por Él. Y en el mismo Filipenses 3:10, esta carta es de gozo y Pedro está en la cárcel. Pablo, el autor, está en la cárcel sin esperanza de salir todavía. Y está escribiendo esa carta llena de gozo. La Filipenses es una carta llena de gozo. Dice, hablando de Jesús, 3 niveles, a fin de conocerle cuando eres salvo, el poder de su resurrección cuando eres constante. ¿Y cuál es el nivel más alto? Y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él. En su muerte. Dice, su deseo es ser hallado en el 9, dice, en Él. Ser hallado en Cristo. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y en una historia, mi hermano, que no me gusta leer, a una persona, a una creyente, cuando ella aceptó a Jesucristo, le leyeron ese versículo. La persona era un evangelista y ya tenía una Biblia grande y llevó la Biblia para que le escribieran algo. Le dijo al Señor, hey, he aceptado a Jesucristo, soy nuevo creyente, ¿qué versículo me das para mi vida? Y en vez de que le dijeran ese que dice que no te rindas, que todas las cosas vienen a bien, o que Dios te va a dar de todo, que está ahí en Filipenses también, algunos de ellos, el Señor le escribe ese versículo del 3:10. Y le dijo en esa manera, esa noche has entrado, déjeme le digo el nombre de la señora, no le va a faltar el respeto. Helen Rose de Beer, si lo buscar usted, fue misionera en el Congo. Le dijo el Señor a ella, esta noche has entrado en la primera parte del versículo para que yo lo conozca. Esto es solo el comienzo y hay un largo viaje por delante. Mi oración por ti es que pases por el versículo para conocer el poder de su resurrección. Y también, si Dios quiere, tal vez algún día, la comunión de sus sufrimientos siendo conforme a su muerte. Y esa señora, jovencita, quiere ser misionera. Y se va a una montaña a orar. Y le insiste a Dios, le ora y le exige. Después dice ella, son sus testimonios de ella. Después subí a las montañas y lo pasé con Dios. Se pone a orar con él y le dice, ok Dios, hoy lo digo en serio. Adelante, hazme más como Jesús, cueste lo que cueste. Pero por favor, conociéndome bastante bien, cuando sienta que no puedo soportarlo más y grito, para, detente, no, ya no sigas. Ignora mi para y recuerda que hoy te dije, adelante. Terminó siendo misionera en el Congo, un país lleno de violencia. Después cambió a Zaire y ahora se llama la República Democrática de Congo. Usted conoce a algunas personas de ahí. Estando ella de misionera ahí, funda un orfanatorio, ayuda a un lugar de unas casas de mujeres que tienen niños solas, pero quiere enseñarlas también, no solo la palabra, pero a ser útiles. Las empieza a enseñar, a aprender, y ella es enfermera, las enseña a curar niños. Después se abre un lugar, un leprosario, donde había gente abandonada, y ella decide tomar ahí, y empieza a crecer. Pero cuando cambia del Congo a Zaire y empieza la revolución, los blancos son los más odiados.
y deciden atacarla a ella. Y ella describe el horror de lo que sucedió después de que intentara escapar. La tenían secuestrada, intentó escapar. Me encontraron, me arrastraron por los pies, me golpearon por la cabeza y los hombros. Me tiraron al suelo, me patearon, me arrastraron otra vez por los pies, solo para golpearme de nuevo. El dolor era terrible, el asco de los dientes rotos, una boca llena de sangre pegajosa, mis lentes, ella no veía sin lentes, desaparecidas. Más allá del sentido entumecido por el horror y el miedo desconocido, impulsado, arrastrado, empujado de vuelta a mi propia casa, me gritaron, me insultaron, me maldecieron. Después, por si eso no es suficiente, decidió ella, después de aliviarse, volver a ese lugar. Y en medio del dolor, porque era un dolor tremendo, empieza a reclamarle a Dios. Empieza a decirle a Dios, ¿qué está pasando? Y ella siente en su espíritu que Dios le dice, ¿qué no es eso lo que me pediste? ¿Qué no es eso lo que pedías cuando te convertiste? El privilegio de ser un misionario, este es. ¿Lo quieres? Estos no son tus sufrimientos, son los míos. Lo único que te pido es que tú me prestes tu cuerpo. Y después de eso ella experimentó un sentimiento tremendo del privilegio de ser usado por el Dios Todopoderoso. Después de esa golpiza, mi hermano, después fue violada, repetidamente, dejada por muerta. Pero después de haber tenido esa experiencia en oración donde el Señor le dijo, lo que tú estás haciendo es identificarte conmigo, ni esas violaciones que fueron peores, ni esos insultos que fue mucho, la desanimaron a ella. Al contrario, ella entendió, me amas y tu amor es más que suficiente. Y empecé a entender el amor de Dios. Y esa que dice ahí después, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Ella entendió el verdadero valor de ese versículo, que no tiene que ver con provisiones físicas, sino provisiones espirituales. No me gustan esas historias. Las biografías cristianas tienen el propósito de levantar, pero cuando las estás leyendo al principio, al menos esa, es coraje. Quisiera haber estado yo ahí en ese momento y llegar con una... Pero era la voluntad de Dios, mi hermano. Ella jamás hubiera entendido, ni se hubiera gozado, ni tuviese la relación con Dios que ella tuvo después de soportar eso. ¿Lo podemos entender, mi hermano? Nosotros que crecimos y que toda nuestra vida hemos buscado evitar el sufrimiento. No solo es parte de nuestro propósito y privilegio de algunos, la verdad, regalo de Dios de algunos, sino que trae bendición eterna. En las bienaventuranzas, Sermón del Norte termina diciendo, bienaventurados los que son perseguidos porque ellos heredarán el reino de Dios. Por eso hay premios y coronas diferentes allá, mi hermano. Míreme usted y dígame que usted merece la corona que lleva Pablo. ¿Mereceremos eso? Qué bueno que hay niveles. A mí con que me dejen entrar, ya es ganancia. Aunque me cierre, decía un pastor, aunque la puerta me pegue en las nachas y sea el último que entró. Estando ya adentro, ¿qué me importa? ¿Cómo triunfar cuando llega algo así, mi hermano, en nuestra vida? Apocalipsis 12:11, en medio de la peor persecución de Satanás. Y decían, ellos le han vencido, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Usted ya es salvo. De la palabra del testimonio. ¿Y por qué? Esta es la clave. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque dijeron, esta vida es tuya, Señor. Y no se aferraron a lo que no podían retener. Se aferraron a lo que nadie les podía quitar. Que es la vida en la eternidad con el Señor Jesús. Hermanos, ¿quién quiere de este tipo de alegría? La plenitud de la alegría cristiana. Bueno, quizás no seamos llamados a eso, mi hermano, pero si quieres experimentar un poquito, simplemente sé audaz y íntegro en tu testimonio cristiano. Nada más.
Nada más con que digas que eres cristiano y que de verdad hables del evangelio, con eso le vas a caer gordo a alguien, mi hermano. Sé firme en integridad y justicia, honesto y rápido para declarar y defender el nombre de Jesús. Suavemente, humildemente, pero firmemente, audazmente, irrefutablemente, y te vas a tener oposición, te lo garantizo, porque todo aquel, dice la palabra, que quiere vivir de manera justa va a enfrentar persecución. Pero ¿qué sucede? Estarás lleno de alegría, no solo ahora, sino dentro de, 50,000 millones de años, de millones, como dicen los niños, y 1,000,000 más de lo que tú digas. Porque vas a poder mirar hacia atrás y vas a pensar que fue un precio muy insignificante, pequeño para pagar, para seguir en el camino de Jesucristo y para recibir el premio de la eternidad. Dignos de sufrir, no todos, de la manera que los apóstoles, de la manera que los profetas, de la manera que esta señora Helen Roseveare, o de la manera de un tal Bonhoeffer que murió defendiendo el evangelio en contra del imperio nazi. Quizás no seamos llamados a eso, mi hermano. Empieza con esto. Ya no digas malas palabras. Ya no te digas de chistes vulgares delante de las personas. Ya no apruebes lo que el mundo aprueba. Ya no te quedes callado, ya no seas tolerante a cosas por amor al alma de la persona. Hey, si están haciendo algo mal, que los va a condenar, es necesario que hables. Empieza por ahí y vas a conocer persecución. Pero sobre todo vas a tener lo que significa recibir el gozo profundo y verdadero del Señor. ¿Y cómo es que un creyente se identifica con Cristo? No solo en lo bueno, sino también en su muerte. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor, mi hermano. Vamos a darle gracias porque Él es bueno. Hay cosas que no entendemos, Señor. En mi carne yo no quiero sufrir, Señor. Para nosotros el éxito es una iglesia llena, reconocimientos, libros, que digan, este tiene el don de sanidad, esta hermana se le ve la unción de lejos. Eso es lo que nosotros en este tiempo, en este mundo materialista, precisamente la iglesia de este país, el cristianismo de este continente nos ha engañado, nos ha enseñado que la muestra de aprobación tuya es el éxito en la bolsa, la fama, el dinero. Cuando el Evangelio nos muestra otra cosa, el éxito está en la integridad, en la fidelidad, en el obedecer tu palabra, en el seguir caminando constantemente, tomando nuestra cruz día a día, negarnos a nosotros mismos y rendir nuestra voluntad a ti, en el abandonar todo plan, seguirte a ti y dejarte a ti las consecuencias. El verdadero gozo está en obedecer y ser cada vez más como Cristo. No solo en el año popular, no solo cuando multitudes lo seguían, sino cuando le abandonaron. Ser como Él aún en la cruz, poniendo su vida por otros, por amor a otros, perdonando siempre. Y amando no solo a aquel que le traicionó, sino a sus enemigos. Siendo cada vez más como Él, identificarnos como Él, no solo en su poder, sino aún en su humillación y en su muerte. Ayúdanos a entender eso. Nuestra mente no se puede abrazar de esas cosas, quizás, Señor. Nuestra mente no se atreve a decir, Señor, úsame conforme a tu voluntad, venga lo que venga. Nuestra mente no quiere dejar la casa, no quiere dejar el trabajo, no quiere dejar esta comodidad, no quiere conocer otras cosas, no se quiere adentrar en un lugar donde alguien nos pueda hacer mala cara, mucho menos donde nos persigan por nuestra fe.
Aún así, Señor, ayúdanos a entender estas cosas y a ser fieles, Padre. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Señor. Fieles cristianos, Señor. Que podamos recibir la aprobación tuya el día final, Señor. No todos son escogidos para ser mártires, no todos son escogidos para llevar tremenda cruz, pero que nosotros en lo que tú nos has dado seamos fieles, seamos verdaderos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. En el trabajo, en la escuela, como ama de casa, Señor, en la estación de la vida donde nos tengas, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos, Señor, también en todas las actividades que tenemos planeadas en este mes, Señor. Para que en unidad de espíritu, Señor, en humildad y sinceridad, y sobre todo para agradarte a ti podamos hacerlas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Te pedimos también por la ofrenda, Señor, que sea dada en humildad, Señor. Que sea usada en integridad, Padre. Para gloria de tu nombre, que en esta semana podamos crecer en entendimiento, que nuestra devoción sea cada vez más profunda, nuestra oración cada vez más intencional, y que caminemos cada vez más cerca de ti, Señor, que tu presencia sea cada vez más real en cada corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que en esta semana, Señor, vivamos de manera que honremos tu nombre. Bendito sea, Señor. Amén.